Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar la clase, les voy a compartir mi pantalla y listo. Creo que ahí ya la pueden abrir. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a orar para iniciar. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento que tú pones en nuestra vida para nosotras, para poder compartir, para poder tener comunión, para poder aprender juntas. Te pedimos, por favor, que tú bendigas este momento, que tú guardes esta clase y que tú, Señor, seas quien la dirija y el que hable a través de nosotras, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permite que salgamos todas edificadas. Bendice a mis hermanas que se han de conectar y guárdanos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta clase es nueva, es una serie que se llama ¿A qué temes? Y vamos a estar venciendo nuestros principales temores con la fe. Y el día de hoy, pues nos toca hablar acerca de desastres naturales. Y sabes, cuando hablamos acerca de temores, imagina que estás dormida en tu cama, cuando tu despertador te despierta de golpe y a todo volumen inicia el día con las noticias de congestiones de tráfico, de las tormentas que se avecinan, ¿verdad? Estamos a punto de entrar en época de lluvias y hay lugares donde pues ya empiezan los desastres naturales, ¿verdad? Los asesinatos de la noche, los accidentes, los incendios. El lunes pasado hubo desplome de la bolsa de valores, ¿verdad? Las elecciones del gobierno y los accidentes automovilísticos que nunca paran. Y en lugar de levantarte a veces de un salto de la cama, te cubres la cabeza con las colchas, quieres que tu cama te abrace porque no te quieres levantar y sientes a veces ese temor, esa incertidumbre. Y sabes, es que en este mundo, pues la verdad es aterrador lo que vivimos día con día y a veces tememos enfrentarnos a todos esos desafíos del día a día, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestros temores de la mañana quizá no están en las noticias, quizás se trata de tu trabajo o vives con un miedo constante de quedar atrapada en la tendencia de quedarte sin trabajo o en esa reducción de personal, o tal vez te preocupas por una transición comercial que tiene pues a lo mejor a tu carrera en peligro o a tus hijos, ¿verdad? O no sé, hay muchos temores que todos los días nos aquejan. Y tal vez tu temor, pues más profundo, puedas también estar en casa. Eh, Tienes que pagar la renta, parece inestable tu matrimonio, te preocupan tus hijos. Y pues el temor nefasto es de que algo está mal, pero, ¿sabes? Ese temor a veces nos envuelve como una nube. Y si has batallado con el temor, pues esta tarde quiero decirte que no estás sola. El temor desafortunadamente no respeta ni gente ni edad. Golpea tanto al débil como al poderoso, atormenta al joven, al viejo, al rico, al pobre, hasta aquellos que parecen tenerlo todo, ¿verdad? Incluso las celebridades, los héroes, los líderes, pues muchos tienen incluso una variedad de fobias, ¿no? Hay algunos famosos que tienen aerofobia, tienen miedo a volar. Algunos se sienten incómodos con gente desconocida, a lo mejor esto también te pasa a ti, ¿verdad? Por ejemplo, a Michael Jackson, pues le atormentaba el temor a la contaminación y a las infecciones y a las enfermedades, eso se llama misofobia. Y pues hay muchas celebridades y muchas personas a tu lado que seguramente tienen fobia a los insectos, incluso hay personas que hasta la luz del sol, otros a los perros, otros a los colores, sí, algunos incluso a los niños, las alturas, a las habitaciones pequeñas, a quedarse encerrados, ¿verdad? Y bueno, pues quiero decirte que lo que viven estas personas a veces no es tan distinto a lo que pasamos nosotras, ¿verdad?
esas fobias, por decirlo de alguna manera, son temores más grandes, ¿verdad? Es una exhibición de esclavitud mental. Algunos temores nos atacan no solo momentáneamente, otros pueden permanecer con nosotras toda una vida. A veces no sabemos ni por qué tenemos fobias, pero una persona, por ejemplo, con temor a las alturas, puede sentir que su pulso se acelera cuando entra en un ascensor con paredes de vidrio y sube 20 pisos, ¿verdad? Su temor termina cuando sale del ascensor hacia otro pasillo del hotel. También tenemos otro tipo de temores como el fracaso, la soledad, el rechazo, el desastre inminente, a contraer una enfermedad grave. Pues son realmente temores constantes, enclaustrados a veces en nuestra mente y pues estos a veces atacan como tal nuestra vida completa. Entonces, los temores se pueden describir con lo que los lingüistas llaman rango semántico de palabras, un montón, ¿verdad? De cosas, miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, temor, intranquilidad, angustia, aprehensión. Déjenme, porque ya me apareció aquí una camarita. Y a veces es difícil saber exactamente cuál de estas palabras pues pueden describir mejor lo que sentimos. Y sabes, pues realmente creo que no importa. Cualquier término que usemos, todos estos sentimientos, estos temores se pueden suscitar en respuestas tóxicas, en parálisis, en pasividad, en depresión, en trastornos psicosomáticos, ¿verdad? Y sabes, hay un versículo que me encanta en la Biblia que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Este versículo la verdad es que es hermoso. Y cuando te pregunto o cuando te preguntan a qué le tienes miedo, pues, ¿qué es lo que te inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba el gozo? ¿Qué es lo que destruye tu esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño cada noche? ¿Qué evita, hermana, que vivas por fe y que tomes algunos riesgos? ¿Qué impide que le podamos dar nuestra vida a nuestro Dios amoroso que quiere solo lo mejor para nosotras? ¿Sabes? Timoteo, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, parafraseado, lo que Pablo quiere decirle a Timoteo en este versículo y lo que nos muestra Dios a nosotras es que nuestros temores no vienen de Dios, ¿verdad? Pablo sabía que cuando tenemos ese punto de vista de que Dios, bueno, que tenemos ese punto de vista de Dios en cuanto a la fuente de nuestro temor, realmente podemos hacer a un lado lo que no es de Dios y acoger lo que sí es. Entonces, ¿sabes? A la fecha podremos tener muchos temores, pero sin duda no vamos a encontrar un temor para el cual Dios no tenga una respuesta a nuestra vida. Y la razón, ¿sabes? Es muy simple. Es porque el mismo Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Piénsalo bien y quédate con esto. El mismo Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Y piénsalo, el miedo casi siempre se basa en el futuro. A veces tenemos miedo porque sabemos lo que viene en el futuro, ¿sí? Pero es más común que le temamos a lo que no sabemos del futuro. Tenemos miedo a lo que podría pasar. Por ejemplo, hay una organización que le preguntó a personas de 13 a 17 años a qué le tenían más. Y en orden descendiente, los 10 temores más comunes de estos adolescentes son ataques terroristas, arañas, muertes, ser asesinado, no tener éxito en la vida, ser un fracaso, guerra, a las alturas, al crimen o violencia. Tienen miedo también a estar solos en el futuro y a la guerra nuclear. Entonces, si observas esta lista de estas personas entre 13 y 17 años, podemos observar que estos temores principalmente se basan en el futuro. Y, ¿sabes? Son simplemente probabilidades o posibilidades de que sucedan. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces es probable
que muchos de estos adolescentes que contestaron esa encuesta nunca se enfrenten a ninguno de esos temores, ya sea que el futuro sea dentro de un minuto, porque a veces nuestro futuro inmediato es un minuto. Ajá, por ejemplo, podemos estar esperando un diagnóstico del médico o dentro de 5 años nos podemos preocupar por tener suficiente dinero para nuestra jubilación, pero, ¿sabes? Generalmente la sede de nuestros temores es el futuro. Entonces, ¿qué es el futuro para Dios? Para Dios el futuro es ahora, ¿sabes? Vivimos dentro del tiempo, mientras que Dios, quien lo hizo, vive fuera del tiempo. Sabemos relativamente poco acerca del futuro, mientras que Dios lo sabe todo, hermanas. Entonces, todos los acontecimientos de nuestra vida generalmente ocurren en esos dos marcos de tiempo, en el pasado y en el futuro. El presente, pues es esa fuga continua, un momento que se convierte en pasado antes de que podamos siquiera definirlo. Entonces, Dios, por un lado, tiene tiene un marco de referencia. Él ahora es eterno. Él ve y lo sabe todo, incluso el futuro. Por eso es que Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Fíjate bien en esto. Si Dios es bueno y amoroso, y lo es, y si Dios es todopoderoso, y sabemos que lo es, y si Dios tiene un propósito y un plan que incluye a sus hijos, y los tiene, y si somos sus hijas, como espero que tú y yo lo seamos en este momento, entonces no tendríamos razón para temer nada, porque Dios está al control de todo. Esa es una buena teología y probablemente digas yo creo en ella. Pero, ¿sabes? Todavía a pesar de decir que creemos en Él, en que Dios tiene planes para nosotros, muchas veces seguimos teniendo temores, aprensiones, un nudo en el estómago, a veces o todo el tiempo incluso, ¿no? Aceptamos muchas veces inconscientemente que Dios está en el control y a veces hasta decimos, ¿verdad? No, no, no pasa nada, Dios está en control y tratamos de transferir esas cargas a los hombros perfectos de Dios. Y nuestro futuro en realidad es incierto, ¿verdad? A veces tomamos el camino del pesimismo, ¿sí? Pero el pesimismo es otra forma de esclavitud mental. El optimismo quizá a veces tampoco tenga la base en la realidad. Entonces, la única manera de caminar valiente y confiadamente hacia un futuro desconocido es apostarlo todo en el poder, en la bondad y en la fidelidad de Dios. Y para entender por qué Dios es la respuesta a todos nuestros temores, pues debemos entender lo que dice la Biblia justamente acerca del temor, hermanas. Y dice mucho, nos dice la Biblia más de 300 veces que no temamos. No temas es un mandamiento que se repite en la Biblia con mucha frecuencia, más de 300 veces. Y la palabra miedo aparece más de 200 veces y temor y terror más de 100 veces cada una. Y pues, ¿sabes? Hubo personajes en la Biblia que no tuvieron miedo, pero hubo otros que en las escrituras dice que más de 200 individuos tuvieron miedo, ¿verdad? Y no todos ellos eran malos, muchos fueron personajes principales como David, como Pablo, como Timoteo y como otros buenos varones del Señor. Entonces, ¿sabes? Em, estos, estos personajes bíblicos fueron personas comunes y corrientes como tú y yo, que tuvieron que aprender las mismas cosas que tú y yo tenemos que aprender ahora, ¿sí? Y es a expulsar ese temor incrementando el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos expulsar el temor? Incrementando el conocimiento de Dios. El cambiar el enfoque del temor presente de lo que te aqueja al Dios eterno, a reemplazar lo que no sabemos del futuro con lo que sabemos de Dios, hermanas. Tenemos que dejar atrás pues muchas cosas a las que les teníamos miedo cuando éramos niños, ¿verdad? Y tuvimos que crecer
Y así nosotras ahora ya no podemos ser bebés teniéndole miedo a todo, sino que tenemos que crecer en nuestra fe y en nuestro entendimiento, ¿sí? Muchos cristianos o muchas cristianas no tienen vidas libres de temor y puede realmente haber consecuencias serias cuando no aprendemos a superar nuestros temores. Porque el temor, hermanas, es un ladrón. El temor erosiona nuestra fe. El temor saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad, se lleva nuestra alegría muchas veces de vivir. Y, ¿sabes? También te impide tener una vida abundante en Cristo. Las fobias, los temores no son más que fuentes que aprietan, a veces estamos cansadas de luchar, sucumbimos a tentaciones de rendirnos a nuestros propios temores y lo que parecía a veces una salida fácil se convierte en una cárcel de incredulidad, una fortaleza de temor que nos tiene cautivas ahí entre cuatro paredes. Y sabes, Jesús vino a proclamar que los cautivos serían liberados. Y esto incluye justamente a las que somos prisioneras muchas veces del temor, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Y también dice que la verdad es la clave de la libertad, ¿verdad? Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, también hay otro versículo que dice que Dios tiene ese futuro lleno de esperanza para sus hijas, ¿verdad? Y Jeremías, este versículo es muy famoso, lo vemos muy seguido, que es Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Entonces, hay otro versículo que quiero decir, es el Salmo 91, 2 y 4 que dice, Dios es refugio y fortaleza, escudo y defensor de los que confían en él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, ¿sabes? Por esta razón y más, no debemos tener miedo, no tenemos que tener miedo, que sentir miedo a las cosas que pasan de noche, ni a la flecha que se lanza de día. No debemos tener miedo a las enfermedades que nos pueden acechar, ni a la catástrofe que pudiera estallar al mediodía, ¿verdad? Dice Salmo 91, 5 al 7, que aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no nos tocarán, ¿verdad? Entonces no debemos temer a nada de nuestra vida ni a las cosas que del futuro. Entonces, a medida que tengamos estas clases, porque les dije que es una serie, pues mi oración con ustedes es que podamos crecer en la convicción de que Dios es la respuesta a todos nuestros temores y que a medida de que vayamos mirando hacia el futuro, pues no veamos nada más que su absoluto poder, su amor y que el Señor nos protege en cada paso y que podamos encontrar esa verdad que nos libere para vivir sin miedo la vida que Dios creó para que pudiéramos disfrutarlas. Y esta tarde vamos a hablar un poco acerca de los desastres, sí, los desastres naturales, las calamidades, ¿verdad? Salmo 46:2 dice, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Sabes? Vivimos en una clase de negación necesaria. Continuamos con nuestra vida diaria como si tuviéramos muchas veces la garantía de seguridad y pues muchas veces estas garantías no son posibles en nuestra vida, ¿verdad? A veces queremos confiar en nuestros avances impresionantes en tecnología, pretendemos haber conquistado cada desafío que se nos presenta en la vida, pero pues sabemos que la naturaleza es maravillosa e inspiradora, pero que también es monstruosa, ¿verdad? A lo largo de estos años de nuestra vida, pues hemos visto grandes tragedias, por ejemplo, en el 2004
Una tragedia en el Océano Índico mató a 230,000 personas. En el 2005, el huracán Katrina, y en México en 2015 el huracán Patricia también mató mucha gente. Hubo muchas catástrofes. Y en el 2010 y en el 2011 en Haití, pues costó la vida de muchas personas, ¿verdad? También por catástrofes naturales. Entonces, estas son solamente acontecimientos climatológicos. Hay demasiados terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, tornados, hambrunas, tormentas, tsunamis, pues como para que pudiéramos llevar la cuenta de todo lo que sucede. Pero los desastres naturales se propagan en nuestro mundo y pues además cuestan millones de vidas y también millones de pesos, ¿verdad? Entonces, los desastres naturales hacen que surjan muchas preguntas en cuanto a la naturaleza, ¿verdad? En nuestro miedo incontrolable, pues esas preguntas que a veces nos hacemos necesitan respuestas. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿sabes? En la palabra de Dios, Job se convirtió o se ha convertido en ese modelo por excelencia para soportar los desastres. Y si alguna vez hubo alguien que pensáramos que no se lo merecía porque era demasiado bueno, según lo que nos dice la palabra, pues era Job. Los primeros versículos de su libro dan testimonio que Job sufrió en cuatro áreas, ¿verdad? Aprendimos acerca de su fe, pues porque dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad y que tenía temor de Dios. Job no era alguien que tuviera pecado, bueno, más bien era alguien pecador, sin duda, como muchos de nosotras, pero era maduro en carácter y era un hombre honrado. Job también se distinguía por su fortuna. Poseía muchos animales, ovejas, camellos, yuntas de bueyes, burras, y también tenía muchos sirvientes, y en realidad era la persona de las más ricas en toda aquella región en la palabra. Entonces, la riqueza de Job se calculaba en relación con la tierra, animales, sirvientes, y Job tenía todo eso en abundancia. Job no solamente era un hombre de fortuna, sino también de familia. Y comenzaron los desastres, dice la palabra, que se robaron el ganado de Job y mataron a sus sirvientes, que cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a sus ovejas y a todos los pastores. Y también dice la palabra que mientras un mensajero todavía hablaba de lo que le estaba sucediendo, el tercer mensajero trae noticias de que había habido invasión de los caldeos, que se habían robado sus caballos, que habían matado a los serpientes y que solamente habían dejado un mensajero afligido. Y cuando Job todavía estaba ahí y no terminaba de hablar el tercer mensajero, llegó otro con otra noticia de que sus hijos y sus hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y que de pronto un fuerte viento del desierto llegó, azotó la casa por los cuatro costados, la casa se vino abajo y todos sus hijos murieron. Y puedes imaginar recibir estas noticias. Este libro nos muestra pues muchas fuentes principales del mal, ¿verdad? Incendio, tormenta, viento, personas malas como los caldeos que mataron a los siervos de Job y se robaron los bueyes, y también muestra el mal destructor de esos desastres naturales, ¿verdad? El incendio, la tormenta, y pues, ¿sabes? A menudo la misma gente que pregunta ¿dónde estaba Dios? Después de un desastre se rehúsa a adorar al Señor y honrarlo por todos los años de paz y de calma que hemos tenido, ¿verdad? Muchas personas dejan de lado a Dios en los buenos tiempos porque piensan que Él está obligado a ayudarlos cuando vienen los tiempos malos. Creen que el Dios al que deshonran cuando están bien deberían sanarlos cuando están enfermos, que el Dios al que han ignorado cuando son ricos deberían rescatarlos de la inminente pobreza, y que el Dios al que se rehusaron a adorar cuando la tierra permanece firme debería rescatarlos cuando comienza a temblar. Entonces debemos admitir que Dios no nos debe nada. Antes de que podamos siquiera acusar a Dios por por cualquier cosa que nos esté pasando, deberíamos agradecer por aquellos tiempos en que su cuidado ha sido evidente, ¿verdad?
siempre estamos rodeadas de bendiciones inmerecidas y Dios nos bendice hasta con su silencio. Entonces, ¿sabes? Dios es suficiente, Dios está al control, Él sostiene el destino de las galaxias en sus manos, a la vez que sabe el número exacto de los cabellos de nuestra cabeza, ¿verdad? Esta afirmación resalta esa omnipotencia y esa omniscencia de Dios, y es un recordatorio de que Dios, quien gobierna todo el universo, también se va a preocupar por cada detalle de nuestra vida personal, ¿sí? Por encima de todo lo demás, Él nos ama y decidió derramar ese amor, no solamente con palabras, sino con sangre, pues Jesús en la cruz, en un acto de amor incondicional y supremo, pues se sacrificó, ¿verdad? Por ti y por mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues dejar que el viento sople, dejar que la tierra se abra debajo de nosotras, porque es ahí donde podamos encontrar fortaleza en el Señor y Dios es suficiente, ¿sabes? La aplicación práctica para nuestras vidas es que puede haber tormentas y problemas, ¿verdad? Las tormentas pueden ser violentas y destructivas, con fuertes vientos, lluvias torrenciales, relámpagos que seguramente pueden causar daños significativos a infraestructuras y alterar nuestra vida diaria. Pero en nuestra vida, esas tormentas pueden representar problemas emocionales, conflictos en relaciones, problemas financieros, crisis de salud y pueden ser igual de abrumadores y descriptivos que si se dañara una infraestructura, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos aprender resiliencia y adaptación, pues al igual que esas estructuras deben ser construidas para soportar tormentas, nosotras debemos desarrollar pues la resiliencia para enfrentar esas crisis, ¿verdad? Para prepararnos, para fortalecernos internamente. Y pues Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aunque vengan tormentas, nosotras debemos estar fundadas sobre la roca. Si vienen terremotos y cambios drásticos, pues estos sabemos que sacuden el suelo y que representan cambios repentinos y que incluso pueden causar colapsos y destrucción, ¿verdad? En nuestros terremotos pueden simbolizar eventos como pérdida de un ser querido, despido de un trabajo, un diagnóstico médico grave, pero así como las edificaciones antisísmicas están diseñadas para resistir esos temblores, pues nosotras debemos cultivar una fe y una estabilidad interna que nos permitan soportar esos cambios drásticos en nuestra vida. Isaías 54:10, ¿sí? También podemos experimentar inundaciones y sobreabundancia de problemas. Estas pueden cubrir todo a su paso, llevándose a veces tus pertenencias, causando destrucción, representan esa acumulación de agua que desborda los límites naturales y en la vida esas pueden ser situaciones donde los múltiples problemas se acumulan haciendo que estemos abrumadas y sin control. Y tenemos que aprender aquí la contención y el manejo. Así como se construyen diques y sistemas de drenaje, necesitamos estrategias y apoyo para manejar esa acumulación de problemas en nuestra vida. El buscar ayuda, el confiar en Dios puede ser esa clave para no sentirnos desbordadas, ¿sí? Y ya casi para terminar, los incendios y crisis emocionales, ¿verdad? Los incendios pueden destruir las áreas de un bosque en poco tiempo, dejando solamente cenizas, pero también pueden ser un proceso natural que permite esa regeneración y ese crecimiento nuevo. En la vida, esos incendios pueden representar crisis emocionales intensas, una depresión, un colapso nervioso. Estos pueden ser momentos devastadores, pero también te pueden llevar a un crecimiento personal y a una renovación, ¿verdad? Como los bosques pueden renacer, nosotras también podemos experimentar renovación después de pasar por algunas crisis, ¿verdad? Primera de Pedro dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? Necesitamos estar confiadas y que todas estas tormentas y estos desastres naturales comparados con nuestra vida, pues nos puedan fortalecer en el Señor, ¿verdad? Somos fuertes porque el Señor mora en nosotros, no por nuestras propias fuerzas. Y aprende de ese versículo, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y bueno, con esto terminamos la clase, es momento de abrir sus micrófonos, nos quedan 6 minutitos para que podamos compartir, aprovéchenlos, y si quieren abrir sus micrófonos, adelante, las escucho. ¿Nadie quiere compartir? Adelante, Irma, está apagado tu micrófono. Ah, ay, Ah, perdón. Oye, yo hablé y hablé y he apagado el micrófono. Perdón, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Fíjate que este tema del temor, híjole, lo he vivido durante mucho tiempo, porque algo que ha causado mucha inseguridad es el problema de sentirme mareada. Te comentaba que a raíz de un accidente, que tuve, ya tiene como 17 años, pues fue lastimado mi oído, por ese accidente. Entonces, generalmente me siento yo mareada y a veces, llego a darme vértigo y, se siente muy feo. Y durante mucho tiempo, ahora sí, pues lo que más tenía era temor, ¿sí? De cómo me fuera a sentir, de si me daba el vértigo. El doctor, de hecho, el especialista, me decía, aunque sienta usted que se va a morir, no se preocupe, no se muere. Entonces, imagínate, esa como el sensación, el pensamiento, ¿no? De que vas a morir en ese momento, de la sensación tan fea que te da el vértigo. Entonces, durante muchos años he batallado con eso. Y un versículo de la Biblia que dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y muchas veces que de verdad orando yo lloraba y le decía al Señor, es que yo no lo entiendo. No entiendo ese versículo, cómo lo aplico yo a mi vida, o cómo tiene que ser, ¿no? Y pues bendito Dios, gracias a Dios, vértigo casi no me da. Y yo creo que es por el amor y la misericordia de Dios. Y pues he aprendido a vivir con eso, ¿verdad? Y bueno, pues ahora por la situación de mi salud, del tratamiento que ahorita estoy llevando, del tratamiento contra el cáncer, este, pues llegué a tener mucho temor, pero en una ocasión, de esas ocasiones que oras y ese día Dios sí que te contesta, sí escucha tu oración, me decía, ¿por qué temes? ¿Por qué dudas de mí? Este, y me decía, yo he vencido a la muerte, yo he vencido a la enfermedad. No tengas temor, confía en mí. Y eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que dudamos de Dios, o sea, dudamos de que de verdad Él nos pueda ayudar, nos pueda guardar, ¿no? Porque estamos en nuestras propias fuerzas, luchando en el temor con nuestras propias fuerzas, olvidándonos que tenemos a Dios de nuestro lado. Y ahora lo que te puedo compartir es que algo que me cuesta en algunas ocasiones este trabajo son los trayectos, el ir en un carro, muchas veces genera en mí, pues mucha inseguridad, temor. Y ahora lo que hago cuando voy en un trayecto, empiezo a alabar a Dios, o sea, decirle, Dios, tú eres grande, maravilloso, poderoso, eres majestuoso, eres mi Dios, eres mi Rey, mi Señor. O sea, y el estar haciendo eso en esos trayectos, de verdad que me hace tan llevadero el camino y me ayuda como que sentir que paso rápido y estar en paz y tranquila. Pero eso lo he descubierto
últimamente y por eso se los comparto a todos, ¿no? Y pues si alguien está pasando por ese periodo de temor o de ansiedad, pues hermanitas, a orar, no estamos solas y de verdad que se cumple su palabra de que viene Él y nos ayuda. También he pasado por ansiedad, me dijeron que era un síntoma de la premenopausia, la ansiedad, y llegué corriendo con el doctor, ¿no? Yo dije, ahorita algo me va a pasar. Y pues vamos, ya después me dijeron, está bien, en ese tiempo me dijeron, está bien, no pasa nada, es síntoma de perdón, es un síntoma de la premenopausia, pues tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y entonces, me ponía a orar, a orar, a orar, y estarle pidiendo a Dios de, no puedo con esto, por favor, ayúdame. Y una y otra vez, gracias a Dios, viene el Señor y nos ayuda. Entonces, hermanita,